de la alianza de los partidos, que se integren jóvenes al movimiento. ¿Nos puede abundar un poco, maestro, por favor? Sí, sin duda, muchas gracias. Yo creo que rumbo a 2024 es muy importante que haya una coalición amplia de ciudadanos, de partidos políticos, que ofrezca una alternativa a lo que el gobierno federal actual está haciendo, porque me parece, y los resultados creo que lo muestran, las decisiones del gobierno actual no son muy buenas, digamos, en ninguna materia. No han mejorado la situación de seguridad del país. Por el contrario, hemos visto un incremento en los enfrentamientos, una pérdida del control territorial. Lo mismo ocurre en materia de corrupción, en donde no estamos teniendo resultados. Por el contrario, todo indica que hay más opacidad ahora que antes, al extremo incluso que el mismo presidente declara proyectos y obras como si fuesen de seguridad nacional para no dar información al respecto. Y estas eran las dos grandes ofertas que tenía este gobierno cuando hizo campaña en 2018. En lo demás, los resultados pues son igualmente tristes, digámoslo así. Una economía que no crece, que está incluso a niveles inferiores a los que tuvo cuando este gobierno llegó a la presidencia, 10-12% por debajo del nivel donde deberíamos estar, siguiendo lo que habíamos hecho durante 40 años, no lo que hizo el gobierno de Peña Nieto o de Calderón, sino durante 40 años habíamos crecido a un ritmo que a mucha gente le parecía muy escaso, pero pues ahora no nos acercamos nada a esos números. Estamos teniendo problemas muy serios en salud, donde hay desabasto de medicamentos, en donde apenas una cuarta parte de los niños está recibiendo vacunas, menos de un tercio de los niños de 2 años han recibido las vacunas completas, y era algo en lo que México era líder a nivel global, de manera que en el ámbito que uno quiera medir, el gobierno federal no está dando resultados, y creo que es conveniente que tengamos una opción distinta, y esta opción me parece deberá ser resultado de una coalición muy amplia de ciudadanos y de partidos políticos. Explicaba usted en uno de los videos que nos hace favor de compartir en redes sociales, es una ponencia que da usted, proyecta una gráfica y nos explica cómo está, bueno, le explica al público asistente cómo está ubicada la izquierda o el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y dice, bueno, quienes piensan que vamos a ser como Venezuela, no vamos a ser como Venezuela, dice, vamos a ser como Argentina. Y nos explica cómo estamos hacia allá. Y en ese análisis, hay un parteaguas de lo que usted proyectaba en el 18 a lo que puede proyectar ahora, y nos dice que ese parteaguas es el 21, ¿no? Donde hay una participación de la ciudadanía. ¿Nos pudiera profundizar un poco en ese esquema, maestro? Sí, en 2021 los mexicanos fueron a votar en una cantidad excepcional para hacer una elección intermedia, y hubo una mayoría de votos en contra de la coalición presidencial. Si uno incluye al Partido Verde en la coalición presidencial, pues lograron tener una mayoría simple, pero esto se debe fundamentalmente a la manera en que se premia a la coalición con más votos con un porcentaje adicional. Pero en los hechos, me parece, los mexicanos en su mayoría dijeron que ya no querían el gobierno que habían elegido en 2018. Es decir, hubo una corrección de parte de los mexicanos. Mientras que en 2018 más de la mitad de los votantes optaron por López Obrador y un 44% votó por su coalición, esto ya no se repite en 2021. La votación por la coalición se reduce notoriamente, y esto hoy le impide al presidente tener control de la Cámara de Diputados al extremo de poder modificar la Constitución, y depende del Partido Verde para tener mayoría simple, es decir, para poder votar el presupuesto necesita contar con
perdón, con el apoyo del Partido Verde. Y esto en México sabemos, esto no es buena idea. El Partido Verde no es un partido confiable y así como hoy está apoyando al presidente, mañana puede apoyar a alguien más. Entonces, creo que el presidente quedó muy debilitado con ello, intentó recuperarse con este experimento de la revocación de mandato, pero creo que el resultado fue peor. Ahí nos mostró con toda claridad que ya no tiene 30 millones de votos, ya nada más tiene 15, y esto fue lo que abrió el espacio para que la oposición en la Cámara de Diputados se fuera encima de él y le impidiera sacar la reforma eléctrica y de plano ya pues cualquier intento de reforma electoral o de la Guardia Nacional. Por eso ahora está tratando de sacar sus decretos para con ello pues quitarse de encima el problema de que ya no tiene cómo sacar modificaciones constitucionales. Sí, en esa misma plática nos comenta cómo la oposición aún no debe de proyectar a su candidato. Sin embargo, por ejemplo, en la semana pasada, el periodista Salvador García Soto, en su programa La Vespertina, tuvo una charla con Jorge Castañeda y con Gisela Rubach. Y en la opinión de Gisela Rubach, siente o ella piensa que está la oposición perdiendo tiempo porque la oposición no tiene una figura que esté en este momento, que se vea y que está desperdiciando este tiempo. Esto contrasta con lo que usted dice. ¿Por qué considera usted que el candidato de oposición no es tiempo en que deba de presentarse todavía como tal? Bueno, la maestra Rubach es una experta en temas electorales, de manera que ella está planteando lo que lógicamente debería ocurrir, tener un candidato o candidata que empezara a juntar ya el apoyo popular. El detalle aquí donde tenemos una discrepancia, me parece, es que creo yo que López Obrador no tiene respeto por la ley. Y esto significa que cualquiera que intente ser candidato va a ser atacado directamente sin que haya moderación alguna de parte del presidente. Esa es la razón por la cual Ricardo Anaya tiene que vivir en Estados Unidos y esa es la razón por la cual el señor Alejandro Moreno, el presidente del PRI, Alito, que de pronto se le ocurrió que él podía ser candidato, pues ha recibido una andanada de golpes en su contra. Tal vez se los merece, eso no es lo que yo quisiera evaluar. El punto relevante es si alguien sale, va a recibir en contra una gran cantidad de golpes. De manera pues que no creo que en este momento deba salir un candidato o candidata único de parte de la coalición. Sí podría ser el momento para que de pronto aparecieran una baraja amplia de candidatos, una gran cantidad de personas muy calificadas que tenemos en México como para ocupar ese espacio y podrían empezar a discutirse sus nombres. Pongo, por ejemplo, Beatriz Paredes, que fue gobernadora de Tlaxcala y que ya ha dicho que le interesa ser candidata. A mí me parece un excelente nombre, es una persona con una gran experiencia que ya fue presidenta de la Cámara y fue excepcional en su desempeño cuando lo hizo. Yo creo que sería una excelente presidenta, entonces es una posibilidad y creo que si se suman a ella otros más, pues estaría muy bien. Pero si de pronto la coalición dijera este es nuestro candidato o esta es nuestra candidata, yo le garantizo que no sobrevive a los ataques que tendría de parte del presidente porque, repito, el presidente López Obrador no tiene respeto por la ley, eso es algo que hay que considerar. Sí, definitivamente. En esta línea de pensamiento que nos está planteando, maestro, entonces es donde las elecciones primarias pudieran cobrar gran importancia porque diferente sería que una baraja de un número importante de candidatos estuviera porque no pudieran atacar solo a uno, ¿no? Sino que ya habría varias cartas ahí al aire. Yo creo que tiene usted toda la razón. Ahora, este proceso de tener unas elecciones primarias pues, sería algo que habría que hacer probablemente después de la elección del Estado de México y Coahuila, que ocurrirán en junio de 2023, o sea que falta un buen rato. Yo no sé si en este momento debería estarse haciendo eso. Ahora, otra vez, si uno dijera, pues la oposición no tiene candidato, pues podemos decir lo mismo del lado de Morena.
no tiene candidato, o sea, lo que han presentado pues es impresentable, ni la señora Sheinbaum ni el señor Adán Augusto tienen pues mucha presencia pública ni gran calidad política como para ser considerados grandes candidatos. Marcelo Ebrard no le veo yo posibilidad alguna, entonces creo que ahí estamos más o menos parejos. Si alguien saliera ahorita como candidato de oposición, creo que la población lo mediría contra el presidente López Obrador, y esa no es una buena cosa. Hay que medir contra el otro candidato o candidata, y eso será bueno hacerlo dentro de un año. Entonces yo no le veo urgencia, de verdad. Muy bien. Quienes lo seguimos en las redes sociales, notamos que es usted un hombre preocupado por lo que está pasando en el país y las llamadas constantes a este autoritarismo que presenta el presidente, como ha sido en este caso el reciente decreto o pues las anteriores reformas que ha intentado impulsar. ¿Alguno de estos precandidatos que tiene el presidente, sus corcholatas como él las llama, le daría continuidad a esta política pública tan declinante? Es posible que lo hiciera la señora Sheinbaum. Creo que ella sería la candidata con más posibilidad de ser solamente un títere de López Obrador. Creo que Adán Augusto no llegaría tan lejos y no veo ninguna otra posibilidad. Solamente el caso de la señora Sheinbaum sería pues un intento de continuar lo que está haciendo López Obrador, pero vale la pena aclarar que no creo que eso pueda hacerse. Es decir, ni en materia económica ni en materia fiscal hay la posibilidad de continuar lo que está haciendo López Obrador. Muy difícilmente vamos a llegar al 24. No se va a poder continuar eso hacia adelante. Sí, por el tema del déficit fiscal que ya tenemos, que ha manejado usted, ¿no? El cual ya está preocupante. Sí. Ok. ¿Nos quiere platicar un poco esto del tema del déficit fiscal? Sí, la verdad es que es muy simple el asunto. Bueno, si uno quiere hacer los numeritos es un poco más complicado, pero la idea es muy sencilla. El gobierno mexicano está gastando mucho dinero en rescatar Pemex, y ese dinero pues lo tiene que tomar de lo que de otra manera se utilizaría para gastar en educación o en salud o en pensiones. Ha estado gastando mucho dinero ahí, incrementó el gasto en las pensiones que se llaman no contributivas, estos programas especial para los viejitos como se llamaba hace algunos años, y esto significa que el gobierno se gasta más dinero del que tiene. Cuando uno se gasta más dinero del que tiene, pues la única posibilidad es contratar deuda. Para evitar la contratación de deuda, el gobierno lo que está haciendo es reducir las vacunas, reducir las medicinas, reducir el gasto en educación, reducir el gasto en todo, en todas las secretarías de Estado, para con ello evitar pedir deuda. Aún así, no le está alcanzando el dinero. Entonces, esto lo que significa es que va a tener que endeudarse. Conforme se empiece a endeudar más, porque ya se ha endeudado, conforme incremente esta petición de deuda a instituciones internacionales, a los mercados, los que le prestan van a empezar a dudar que México pueda pagar. Y cuando eso ocurre, las empresas que califican el riesgo, las empresas calificadoras, cambian la calificación, y entonces para México va a ser más costoso contratar el crédito. Ese es el riesgo en el que nos estamos moviendo. Todos los gobiernos que tuvimos en el periodo que a López Obrador le gusta mucho, 76, en 82, en 87 y en 95, tuvimos crisis económicas producto de la falta de dinero en el gobierno, y hoy vamos en esa misma dirección. Acaba de decir hace poco el presidente que hay reducción en el gasto del gobierno, pero que no hay reducción en el gasto social, y que incluso va a incrementar los apoyos, ¿no? Es que gasto social para él nada más es el dinero que reparte en efectivo, pero la verdad es que gasto social incluye el gasto en educación y el gasto en salud, y ahí la reducción es notoria. Entonces el señor está mintiendo, pero no debe sorprender a nadie. El presidente es un mentiroso, y eso ya lo sabemos. Sí, definitivamente. Permítame saludar a las personas que nos están viendo, por favor, maestro. Saludos de parte de la senadora Minerva Hernández, que dice que es un gusto escuchar al maestro Schettino. Saludos de Urbano Vázquez, quien nos está saludando, José Antonio Valencia, Jorge Martínez, Aaron Rowe, y saludos a nuestros amigos en Space que nos están siguiendo en Twitter y en YouTube. Gracias por estar siguiendo esta transmisión. Maestro, preguntarle en
En este esquema de lo que nos acaban de comentar del déficit, el presidente también acaba de abrir otro frente, como le gusta andar abriendo frentes en todas partes, ahora con el Tratado de Libre Comercio. Algunos analistas decían que no va a llegar al hecho de tronar esta relación y de que caigamos en cuestiones de penalizaciones, que solamente está haciendo el tema político. ¿Usted considera que sí es capaz de hacer pues que nos lleve a que nos penalicen en el tratado? A ver, en realidad el proceso en el que estamos es que México ha violado las bases del acuerdo comercial, porque le estamos aplicando un criterio distinto a las empresas de gobierno de las que se aplican a las empresas privadas, mexicanas y extranjeras. Esto va en contra del tratado y, en consecuencia, si llegamos al periodo en el cual debe evaluarse eso por parte de árbitros independientes, me parece que vamos a perder y nos van a obligar a pagar una penalización. Esto podría evitarse si desde hoy el presidente y el gobierno mexicano reconocieran que están cometiendo esta inequidad en las contrataciones y en los espacios de mercado y lo corrigieran. Pero eso no va a pasar porque esto implicaría que el presidente reconozca que su política energética no tiene sentido. Nunca el presidente ha reconocido un error, entonces no lo va a reconocer ahorita. El riesgo grande es que él aprovechara esta circunstancia no solo para complicar el problema, sino incluso para que nos saliéramos del tratado. Este es el riesgo grande. Yo creo que el presidente no va a llegar tan lejos, pero no le puedo garantizar nada, yo creo que él mismo no lo sabe. Él no piensa a largo plazo, no creo que tenga una idea de qué va a hacer. Recuerde usted que ya dijo que el mismo 16 de septiembre, donde va a anunciar su decisión sobre este tema, le va a entregar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, lo cual pues implicaría la posibilidad de que junte todo en una sola idea y nos hable de la defensa de la soberanía con las armas. Que suena muy bonito para la discusión política y le haría sentirse Juárez o Cárdenas o algo así, pero esto sí sería un problema muy serio. Yo no creo que llegue tan lejos, pero tampoco creo que vaya a corregir lo que está haciendo mal, de manera que entraríamos en el proceso de los árbitros y más o menos dentro de un año, por ahí de junio, julio del próximo año, se nos diría que pues tenemos la culpa y tenemos que pagar, y entonces pues habrá que pagar, y si no queremos pagar, Estados Unidos y Canadá podrán imponernos aranceles especiales para cobrarse a lo chino. Si esto llega a ocurrir, pues va a costarle a las empresas que venden en este tipo de sectores donde ellos pongan el arancel. No sabemos dónde lo harían. Yo supongo que la mayor parte de los aranceles se irían al sector agropecuario, en donde Estados Unidos no tiene inversiones, para no dañar la industria automotriz, donde ellos sí tienen inversiones. Pero vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, eso nos va a costar a los mexicanos, eso no hay duda, y la única forma de evitarlo sería que el presidente reconozca que su política energética no tiene sentido. Pero, insisto, creo que eso no va a pasar. Pero por ejemplo, estas penalizaciones, que supongo no son menores, pues entonces incrementarían más el déficit del que nos acaba de platicar hace unos minutos. No exactamente, porque no es una cosa que pague directamente el gobierno, sino que se lo cobrarían a través de aranceles a los consumidores estadounidenses. Entonces, pues podría fingir que no es un problema de déficit. Independientemente de eso, para esas fechas el déficit fiscal ya va a ser muy grande. Entonces, combine usted un déficit fiscal grande con un presidente peleándose con Estados Unidos, con aranceles crecientes, pues las empresas calificadoras se van a preocupar y nos van a quitar la calificación, creo yo. Cuando, de acuerdo a lo que está pasando en el entorno internacional y lo que dicen algunos analistas, es que debería aprovecharse la coyuntura de la ruptura con China y traer esas inversiones al país, ¿no? Sin lugar a dudas, es lo que deberíamos hacer, pero eso exigiría volver a la reforma eléctrica o la reforma energética en su conjunto de 2013, la que justamente él no quiere. Entonces nuestro problema es muy sencillo, se llama Andrés Manuel López Obrador. Oiga, maestro, y suponiendo que quien pudiera encabezar la oposición, que hay muchos nombres muy interesantes, como ya usted mencionó un par de ellos y hay otros más,
que pudiera la oposición imponer, ganarle al régimen en el 2024, él va a recibir, quien gane, quien fuera presidenta o presidente, de todas maneras va a recibir el país en las condiciones en las que la está dejando el actual gobernante, y pues que son desastrosas. ¿Qué garantías habría de que pudieran sacar adelante al país? De gobierno de coalición que propone el Frente sería pues algo que ayudara, que coadyuvara para tratar de echar al país adelante. Como siempre, uno tiene que elegir en la vida real entre males. Uno no elige bienes contra males, sino males. ¿Cuál mal es el menos grave? Las posibilidades que tenemos para 2024, viéndolas desde hoy, es que Morena continúe con alguien o que llegue la oposición con alguien. Si continúa Morena, pues no podríamos corregir los defectos que hemos estado construyendo en estos años. Si gana la oposición, podríamos empezar a corregir esos defectos. Entonces, pues para mí es muy simple la decisión, es preferible la oposición. Ahora bien, si gana la oposición, ¿podrá resolver los problemas que vamos a tener? Pues le va a costar muchísimo trabajo. Quien gane va a tener una circunstancia muy difícil, va a recibir un gobierno sin dinero, va a recibir un gobierno sin capacidad de gestión, porque el gobierno federal actual está destruido por completo. Este grupo que ganó no solamente reemplazó secretarios y subsecretarios, como suele ocurrir, sino que corrieron a todos los que sabían hacer las cosas. Por eso hoy nos está fallando tanto el gobierno. Si usted revisa en la secretaría que guste, en todos los niveles de decisión, desde jefatura de departamento hasta secretario, quitaron a la gente. Entonces no vamos a tener personas que sepan qué hacer, no vamos a tener recursos para hacerlo, pero la otra alternativa es que siga Morena. Usted me dice qué prefiere. Sí, no hay tanto por donde elegir. Pero sin embargo, el caso de que gane Morena tampoco le permite, de acuerdo a lo que nos dice, llevar esta dinámica, porque pues el país está ya detenido con palillos, ¿no? Entonces, al 25 tiene que hacerse un cambio o hacer algo para que el mismo gobernante Morena pues pueda transitar, ¿no? Sus primeros meses de gobierno. Así es, yo no sé cómo le harían ellos porque no tienen con quién. No tienen idea, no tienen proyecto, entonces pues realmente sería una situación muy seria si fuese Morena quien gana. Creo que si fuera una coalición de oposición hay más posibilidades, pero insistiría yo, cualquiera de los dos va a enfrentar una situación seria, no va a ser una cosa fácil, ¿eh? Porque, por ejemplo, hoy el país está entregado por una parte al crimen organizado, con los hechos que hemos visto en esta última semana, ya de plano rebasando los límites, llegando al punto del terrorismo, algunos manejan, y por otro lado está muy cargado hacia los militares con temas administrativos, de todo tipo, y ahora incluso dándole a la Guardia Nacional, ¿no? Sí, creo yo que efectivamente tenemos un país en condiciones muy complicadas, pero pues ese es lo que hay. Tampoco lo vamos a resolver con pura ilusión o con ganas de que de pronto llegue alguien que va a resolver todo. Eso no existe. Ahora, si queremos empezar a corregir las cosas, es necesario que esto lo haga una coalición de oposición. Morena no va a corregir nada, lo va a seguir empeorando. ¿Cuánto tiempo más? Pues no sé cuánto aguanten las estructuras, pero no creo que mucho. Yo preferiría que fuera una coalición de oposición, aunque cueste trabajo, y paulatinamente ir corrigiendo. Desde su postura, ¿ve voluntad de los partidos políticos para que pueda darse este proceso primero de coalición y luego de una selección, digamos, democrática del quien fuera el candidato, un candidato único? Yo creo que sí, creo que tanto el PRI como el PAN, que son los dos partidos grandes, saben que tienen que moverse a través de esto porque solitos no la libran. El PRD ya es un partido pequeño y se va a mover en esa misma dirección. Nos falta saber qué quiere hacer el Partido Verde, que ha estado jugando para todos lados, no sé en qué dirección vaya, pero pues me parece que no hay muchas alternativas. Si los partidos hoy de oposición quisieran ir por su cuenta, pues ninguno puede ganar, entonces no tendría ningún sentido hacerlo. En este tenor, Movimiento Ciudadano se ha mantenido aparte. Sí, no sé bien qué quieren hacer. Ahora están escribiendo cartas, creo, ¿no? El señor Dante anda escribiendo cartas, pero pues así no es como se tienen que hacer las cosas. Vamos a ver después qué hacen.
Muy bien, maestro. Permítame mandar otros saludos aquí a la gente que nos está viendo. Saludos, con mucho gusto para Edgar Pichón, que nos está saludando, Saúl Gutiérrez y Fidel Huerta. Muchos saludos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en Tlaxcala al Frente. Saludos a nuestros amigos en Space y en YouTube que nos ven en la transmisión. Maestro, en este devenir del 24 se atraviesa el 23, como bien lo señala, el Estado de México, y incluso se ve ahí que no hay una coalición. Está hablándose ya de que hay candidatos por parte del PAN, candidatos por parte del PRI. ¿Cree que si no se da la coalición en el Estado de México, esto será un parteaguas para el 2024? Yo creo que va a haber coalición en el Estado de México, nada más que ahorita todavía no. Otra vez es el mismo detalle que veíamos a nivel federal. No tiene sentido ahorita destapar candidatos ya muy claros porque falta un año completo, hay que esperar un rato. Creo que el nombramiento que hizo Morena de su candidata obligó a los partidos de oposición que no van a encabezar la coalición a sacar a sus candidatos para pues irle bloqueando un poco el espacio a la señora candidata de Morena. Sin embargo, me parece que a final de cuentas la candidatura de la coalición en el Estado de México va a corresponder al PRI, va a corresponder a una de las dos personas, de las dos mujeres que se han estado mencionando en todas partes y que creo que son las potenciales ganadoras de la elección. Vamos a ver cuál de ellas es la elegida, pero no vale la pena nominarla, sino hasta que esto ya esté un poco más claro. Entonces, otra vez, pues no se me desesperen, paciencia. Porque, por ejemplo, esto que menciona de la presión que hace el gobierno haciendo el uso pues de la autoridad, por ejemplo, de la fiscalía, que además no es privativo de Morena, ya lo hizo Peña Nieto con Ricardo Anaya en el pasado proceso. Por ejemplo, lo vemos también en la Ciudad de México, ¿no? Que están dándole con todo ahora pues digamos, al grupo panista con esto del cártel inmobiliario. Sí, esto es algo que están haciendo en México desde hace algún tiempo, el uso de la justicia, entre comillas, para resolver temas políticos. Esto es una pésima idea. No solamente está mal en términos políticos, sino que además deteriora el funcionamiento de la justicia de verdad. Entonces es pésimo. Pero bueno, pues ya ve usted cómo han estado los señores y señoras de Morena. Maestro, hemos visto la situación en la que estamos en crisis económica, tenemos unos problemas de seguridad gravísimos, ni se diga de salud, la educación deteriorándose, y sin embargo la opinión que tiene el presidente, o bueno, lo que nos dicen las encuestas de opinión es que muy buena percepción, arriba del 60%. ¿A qué podemos atribuir este comportamiento de la gente? Yo creo que en parte es a que el presidente siempre es popular. El único caso anormal fue Peña Nieto, que nunca fue popular, pero todos los demás estaban más o menos al nivel que está hoy Andrés Manuel. Creo que mucha gente considera a Andrés Manuel algo cercano porque se parece a ellos, igual que ellos, no piensa mucho, no lee noticias, dice mentiras, no cumple la ley, y así son muchos mexicanos, ¿no? También eso tenemos que ya ser un poco más claros. Los mexicanos no hacemos un gran esfuerzo porque el país funcione bien. Estamos viendo a ver cómo logramos que el país funcione en nuestro beneficio. Y eso es lo que nos ha llevado paulatinamente a tener gobiernos peores cada vez. Creo que ya llegamos al punto máximo, siempre puede ser peor, pero ya está difícil, ya estamos llegando al punto donde realmente las cosas no funcionan y ahora vamos a tener que hacer algo diferente. Entonces sí, hay una cantidad de mexicanos importante que sigue respaldando al presidente, pero no a su gobierno, y que no vota por su coalición. No lo hizo en 2021 y no creo que lo vaya a hacer en 2024. Entonces, pues así está, pero yo no me preocuparía demasiado por ello. La exposición que le mencionaba, maestro, ¿usted ve una ruptura de parte de dos actores? Mencionó a toda las sectas o los grupos que están ahí en Morena, ¿no? Los chavistas, los de democracia deliberada, y mencionaba que había posible una excisión de parte de Ebrard y de Monreal. ¿Así la ve?
Sí, sí, eso creo yo que va a pasar. Que no sé si Monreal aguante 2 semanas más o no, vamos a ver, pero la presión es muy grande, porque depende mucho de la conformación del Senado para el próximo periodo legislativo, que arranca el 1 de septiembre. Entonces, de eso depende mucho el futuro de Monreal. Vamos a ver en qué acaba. Y me parece que Marcelo Ebrard en algún momento deberá reconocer que no le van a dar la candidatura en Morena y que le conviene salirse. No sé si lo logre o no. Marcelo, ese ha sido su defecto políticamente hablando en toda su historia, la incapacidad de tomar el liderazgo de verdad. Yo creo que fue un buen jefe de gobierno en la Ciudad de México, a pesar de que trae encima ahora el problema de la línea 12 del metro, eh, pero pues como líder político siempre le ha costado trabajo tomar la delantera y creo que ahora está en lo mismo. Bueno, incluso en 2012 Marcelo Ebrard era un proyecto interesante para muchas personas, ¿no? Que lo veían como un hombre de izquierda que pudiera darle un rumbo diferente al país, pero bueno, como usted menciona, cuando el actual presidente dijo yo voy, pues Marcelo se quitó, ¿no? Yo creo que tiene usted toda la razón. Se acuerda que hubo encuestas para medir quién era más popular y la verdad es que las encuestas las ganó Marcelo. Pero López Obrador, pues ya ve usted cómo es, le dijo que o iba él y Marcelo se echó atrás. Y creo yo fue su error de toda su vida. Eso no lo va a corregir ya. Sí, sí, así es. Yo personalmente, maestro, no sé si coincida conmigo, yo veo que el senador Monreal es un político más operativo, más territorial, y pues Marcelo es un hombre, un político de mucho aire. Me parece que en dado caso de que salieran del actual régimen, el senador Monreal tiene más posibilidades de aportarle votos si es que decide sumarse a la coalición de oposición. Yo creo que tiene usted toda la razón, yo creo que así es exactamente. La ventaja que tiene Marcelo es cercanía con figuras relevantes de distintos sectores de la sociedad, empresarios, líderes religiosos, líderes académicos, pero votos los trae más Monreal que Marcelo sin duda. Hay un dicho que dice que para que la cuña apriete debe ser el mismo palo. Sin embargo, Agustín Basabe escribía hace unos días, una semana, que desde su punto de vista la oposición no debía caer en esta ilusión y ir por la ruptura o el cisma morenista, sino seguir construyendo su candidato de oposición y que surja de las filas de estos partidos. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que el candidato no puede ser uno salido de Morena, en principio. Al final vamos a ver qué ocurre, ¿no? Nadie puede saberlo. Pero yo diría, es preferible, sí, un candidato que venga de fuera de Morena, de preferencia de fuera de los partidos, no exactamente un ciudadano, sino alguien pues que ha tenido vida partidista, pero que ha estado en otras partes. Vuelvo a comentar el caso de Beatriz Paredes, pero también está, por ejemplo, Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro, promotor de esta moratoria constitucional, que ha tenido un desempeño ahora en Cámara de Diputados relevante. Menciono también al diputado Ildefonso Guajardo, que fue secretario de Economía, fue quien llevó la negociación del TEMEC y también ha tenido un buen desempeño en diputados. Este tipo de personalidades me parece, hay varios y abundan y no se necesita andar pepenando a Monreal o a Marcelo, ¿no? Yo coincidiría en eso, pero ojo, al final va a depender de quién es él o la candidata que puede mantener la coalición funcionando el tiempo suficiente para ganar. Y eso hoy no lo podemos saber, va a depender de una gran cantidad de factores. Estos actores que usted menciona, maestro, tienen digamos un perfil muy similar al que tuvo el candidato del PRI en el 18, José Antonio Meade, con mucho conocimiento, experiencia, que pudiera haberle aportado al país un rumbo interesante. Sin embargo, carecen de atractivo político, ¿no? Son poco conocidos por la gente. Lo menciono porque Gisela Ruba, que en esa misma entrevista mencionaba que en la oposición hay un actor que trae ya toda una narrativa cargada, que es Luis Donaldo Colosio Riojas. Entonces, que pudiera ser otro actor, ¿no? Puede ser, no lo sé. Hay, insisto, una gran cantidad de personas. Lo importante es la coalición, no el candidato.
El candidato o candidata debe ser aquel o aquella que permita que la coalición sobreviva. Si la coalición existe, ese candidato puede tener todo el respaldo necesario. Recuerde usted que José Antonio Meade traía en contra ser candidato del PRI en el momento en el que el presidente del PRI tenía la peor aprobación de toda la historia, el señor Peña Nieto. El candidato de la oposición, de la coalición de oposición, Ricardo Anaya, podía ganarle a López Obrador y no lo hizo porque lo detuvo el señor Peña Nieto. Entonces, creo que no necesita uno ser un candidato extremadamente popular, sino tener una coalición lo suficientemente sólida y un candidato razonable. Y cualquiera de los que hemos mencionado puede ser. Podemos incluir al joven Colosio si usted gusta, pero pues hay una cantidad muy grande de personas. Yo no me fijaría en eso. Lo importante es la coalición, y esta coalición, para funcionar como el Frente Cívico propone, probablemente requiere este proceso de legitimación que son las elecciones primarias. Entonces eso podría ayudar a definir entre todos los personajes que hemos mencionado, pues cuál podría ser el mejor. Este movimiento del Frente Cívico está tratando de, o surge y trata de llamar a los partidos en poder coincidir en un candidato. Tal vez, no sé si coincide usted conmigo, una de las ventajas que tiene el Frente Cívico es que ninguno de sus integrantes, al menos de los promotores, hablo de Gustavo Madero, de Acosta Naranjo, Cecilia Soto, y todos los promotores que están, digamos, al frente, no tienen el interés de ser candidatos a la presidencia. Eso le da una fortaleza al movimiento, ¿no? Yo espero que sí. Yo la verdad estoy ayudándolos porque me invitó Guadalupe Acosta Naranjo, a quien le tengo aprecio y reconocimiento. Creo que está haciendo las cosas en beneficio de que podamos resolver el problema político en que nos metimos, y como usted bien dice, no está esperando ser candidato presidencial, y eso es una muy buena cosa. Creo que así está bien. No sé si alguno de ellos quiera ser candidato a otra cosa. Yo preferiría que de momento no fuera así, pero eso no está en mis manos decidirlo. Vamos a ver, algunos de ellos tal vez deban participar como candidatos a senadurías o gubernaturas. Yo no tengo idea qué es lo que estén buscando, pero lo importante es que esta coalición pueda atraer a una gran cantidad de ciudadanos y pueda favorecer la, digamos, congruencia entre partidos políticos, la convergencia, para que se pueda tener una candidatura única que pueda ganarle a Morena. Y una vez que esto ocurra, pues a ver cómo le hacemos para tratar de administrar el conflicto que vamos a tener seguramente en el 24, y un gobierno que le va a costar trabajo empezar, porque como ya usted lo decía hace un momento, no van a quedar las cosas en buenas condiciones. Bueno, con lo que me dice, maestro, me queda claro que usted tampoco quiere ser candidato, ¿verdad? No, yo no, de ninguna manera, nada. Yo sí le puedo garantizar que yo no quiero nada. Yo hago este trabajo porque es lo que yo sé hacer. Yo nací para ser maestro, eso es lo que hago bien. No sé si muy bien o razonablemente bien, pero eso es lo que hago, explicar. No tengo ningún interés en absoluto de tomar ningún puesto, ya no diga usted una candidatura, ni una secretaría, ni jefatura, ni nada. Yo quiero seguir escribiendo y hablando, y eso es lo mío, Sí, y además, pues se ve que lo disfruta mucho, pero quienes tenemos la oportunidad de verlo y escucharlo o leerlo, maestro, también lo disfrutamos mucho. Estamos casi por terminar, maestro. Quisiera saludar a las personas que nos ven, si me permite. Francisco Mata Ramos, saludos a Margot Bello y saludos a Ada López, que nos están viendo. Muchas gracias a todos por estarnos sintonizando. Maestro, pues la verdad, agradecemos mucho esas palabras que nos da para el público de Tlaxcala, para la gente que nos ve y que seguramente nos verá más adelante, o que nos escucha en Twitter en diferentes partes del país. Quisiera dejarnos alguna reflexión, aunque ya nos fue usted muy una explicación muy amplia, alguna explicación alguna reflexión sobre el Frente Cívico y los procesos electorales que vienen.
Bueno, yo creo que necesitamos trabajar juntos lo más que se pueda. Para trabajar juntos necesitamos aceptar que todos pensamos de manera distinta y que no nos vamos a poder poner de acuerdo en todo. Necesitamos ir limando las diferencias que tenemos para concentrarnos en lo que realmente importa. Y en mi opinión, lo verdaderamente importante es detener la destrucción que ha causado el actual gobierno, porque sí es una destrucción, frenar eso para poder empezar a construir de nuevo un México que funcione. Tenemos en este momento una oportunidad extraordinaria, ya usted lo comentaba, debido a las cuestiones geopolíticas que favorecen el que México se incorpore mejor con Estados Unidos en su economía, y que nos pueden permitir crecimientos importantes, que nos pueden permitir gran atracción de inversión, la recuperación, por ejemplo, de este proceso de industrialización de Tlaxcala que se detuvo, y que podríamos volver a impulsar, y esto en distintas partes del país. Y eso lo único que exige de nosotros es que trabajemos juntos, que no estemos peleando por pequeñas diferencias y que tratemos de impulsar un camino entre todos. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, pues ese sería mi comentario final, un llamado a los amigos de Tlaxcala a que trabajemos en esa dirección. Habrá muchas diferencias que después haya que resolver y bueno, pues habrá elecciones en el 27 y en el 30 y de ahí para el Real. Ahí vamos resolviendo esas diferencias. Ahorita concentrémonos en frenar la destrucción que ha causado el grupo que hoy está en el poder y que si los dejamos no van a dejar nada de este país. Pues muchas gracias, maestro. A mí me queda claro que hay mucha oposición, mucha gente preocupada por lo que está pasando en el país y en realidad estos espacios que usted y gente como usted y que son personas que saben y que entienden del tema nos regalen y que puedan reproducirse al interior de la República podrá yo creo ir fortaleciendo la concientización que necesita el país. No es fácil, pero hay que hacerlos. Ojalá que podamos contar nuevamente con usted más adelante, maestro, en otro espacio y podamos ir platicando para ver cómo se vienen dando las cosas del Frente Cívico. Al Nos queda. contrario, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y gracias a todos los amigos que nos escuchan. Gracias, maestro. Pues les agradecemos mucho su estancia aquí, a todos ustedes, amigos, quienes nos ven y sobre todo quienes nos verán. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Víctor Herrera Loranca, el titular de plataforma 3MX, que nos presta este espacio para Tlaxcala al Frente. Nos estamos saludando. Agradecemos al maestro Macario Xesquetino su presencia y ojalá podamos volver a vernos. Gracias, maestro. Nos saludamos pronto. Hasta luego. Adiós. Gracias. No, gracias, fue un gusto. Muchas gracias, Israel. Gracias. Gracias. Todos.